Bien. Ahora, ¿qué es primero, ¿qué es un sistema de ecuaciones? Para hoy tenían que saber qué era sistema. A ver, díganme ustedes, ¿qué es un sistema? En sus propias palabras. A ver, voy a preguntar a Grevi, ¿qué es sistema para ti? Grevi, ¿qué es? No sé, pero... Andrea, ¿qué es sistema? ¿Cuántos sistemas ustedes conocen? A ver, así, más fácil. ¿Qué sistema conocen? ¿Qué sistema conocen? Ustedes en biología avanzan distintos sistemas. ¿Qué sistemas conocen? Les hago recuerdito. Sistema circular, circulatorio. ¿Sí? El sistema circulatorio. ¿Qué sistema más? Sistema digestivo. ¿Ya? Entonces, se llama sistema a la unión, ¿ya? A la unión que tenemos de varias cosas. Se llama sistema digestivo porque voy a unir lo que es el estómago, el esófago, todo lo que compone la digestión. Se llama sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque voy a unir todo lo que son los vasos, las venas, todo eso es lo que une para que haga el sistema circulatorio. Ya el corazón que bombea también la sangre. Entonces, todos los componentes que intervienen para dar solución a una determinada función se llama sistema. En matemática nosotros le llamamos sistema de ecuaciones porque es la unión siempre de las ecuaciones. Ya pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. En este caso solamente vamos a ver con 2, ¿ya? Solo con 2 y vamos a ver con 3 solamente un método. Entonces, sistema de ecuaciones lineales con 2 ecuaciones. Bien. Ahora, ¿qué es un sistema? Hemos dicho, entonces son una unión de algo que tiene un solo fin. Entonces, es la unión de 2 o más componentes que tienen un solo fin. Ahora, sistema de ecuaciones de primer grado. Toda ecuación de primer grado con 2 incógnitas se puede escribir de la siguiente forma. AX más BY igual a C. Donde AX y BY, así lo voy a tomar. ¿Listo? AX y BY, ¿ya? Estas dos son variables. ¿Listo? Variable X y variable Y. Por eso se dice con 2 incógnitas. Las 2 incógnitas son siempre X y Y. ¿Ya? Donde A, B y C son números reales. Es decir, que estos números A, B y C tienen que ser números reales. Pueden ser fracciones, pueden ser números, pueden ser radicales, pueden ser números con exponentes, pueden ser. Siempre y cuando sean números reales. ¿Ya? Si no son reales, no me sirve. Por ejemplo, raíz de -3 no me sirve porque es un número imaginario. Dentro de una raíz no puede haber un número negativo. Entonces me dice a mí, toda ecuación de primer grado con 2 incógnitas donde A, B y C son números reales. X, Y, y X, Y me dicen. Entonces, las variables X y Y son las incógnitas o variables a las cuales yo debo encontrar. Acuérdense que en la ecuación de primer grado despejábamos X, ¿ya? Empezábamos y despejábamos X o despejábamos Y, dependiendo qué nos pedía, ¿ya? En cambio aquí me dice X y Y. Ya tengo 2 variables, ¿ya? A esta ecuación se la llama ecuación lineal. ¿Por qué se llama ecuación lineal? Porque la X y la Y, o sea, las 2 variables, en este caso le voy a poner así, X, Y, ¿ya? Esa, no puedo ponerle Y porque si no, no se puede escribir de esa manera. X, Y son variables.
¿ya? Son variables. X y Y son variables o incógnitas. ¿Por qué incógnitas? Porque no sé cuánto vale. Por eso se llama incógnita. Entonces, X y Y son variables o incógnitas. Además de esto, ya dice aquí, cuando tenemos dos ecuaciones se llama ecuación lineal. ¿Por qué? Porque la letra X e Y está elevado a 1. O sea, las variables está elevado a 1. Por eso se llama lineal. ¿Ya? O sea que siempre sus gráficos van a ser una línea recta. Listo. Ahora, los números A, B, A' y B' son coeficientes de la misma incógnita. Es decir, son números. ¿Listo? Vamos a ir un poquito más abajito. Tengo, ahora sí. Ya. Para poder trabajar esto, ya, me dice, escriba cuáles son los coeficientes de las incógnitas y cuáles son los términos independientes. Entonces, vamos a identificar cuáles son los coeficientes y cuáles son los términos independientes. Eso es muy importante saber. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a borrar. Entonces, vamos a ver los coeficientes de las incógnitas. Los coeficientes de las incógnitas son los números que acompañan a las dos incógnitas, mientras que los términos independientes son los que no tienen ninguna de las variables. Bien, vamos a empezar con el primer ejemplo. Este de aquí. Me dice, ¿cuáles son los coeficientes de las incógnitas? Entonces, vamos a poner de X. De la primera ecuación, ¿cuál es el que acompaña a X? ¿Qué número acompaña a X ahí? 2. Ya, entonces el primer coeficiente para X es 2. Voy a hacer punto y coma. Para la otra, para el otro valor, ¿cuál es el que acompaña a X? ¿Qué valor hay por delante? 1. Bien, se acabó. Ahora me toca. ¿Cuáles son los coeficientes de la Y? Ahí está. ¿Cuál es el que acompaña a la Y en la primera ecuación? 3. 3. ¿Y cuál es el que acompaña a Y en la segunda ecuación? 3. Menos 3. Con signos también, ¿ya? Listo. Ahí está. Esos son. Nada más, eso me pide. Eso me pide a mí para poder trabajar. Ponga, me dice, los coeficientes de las incógnitas. Ahí está. ¿Cuáles son los coeficientes de las incógnitas? ¿Y cuáles son los términos independientes? ¿Cuáles son los términos independientes? Los que no tienen o no están afectados por alguna variable. Y los únicos que no están afectados por una variable son estos de aquí. 5 y 0. ¿Listo? No hay más. Entonces, ustedes me dicen, vamos del otro. A ver, voy a poner a ver qué tanto han aprendido. María René González, dígame a ver, aquí, ¿cuáles son de la primera ecuación? ¿Cuáles son los coeficientes de las incógnitas? González. ¿Cuáles son los coeficientes de las incógnitas? Acuérdense que los coeficientes son las que acompañan al valor. ¿Cuáles son? ¿Los 3, profe? Menos 3. ¿Y para Y, cuál es el otro? 12. No, este de aquí. ¿Qué acompaña a Y? ¿Qué numerito hay por ahí delante? 1. Bien, 1. Entonces, menos 3 y 1. ¿Y cuál es el independiente? 12. Bien, ese sí, 12. Está bien, ya está, se acabó, nada más. Ahora de la segunda ecuación del mismo ejercicio, ¿cuáles son las variables y cuál es el término independiente? ¿Cuáles son las variables y cuáles son el término independiente? ¿Qué números son? A ver, Grevi. El 2. Ya. ¿Y la otra? El 4.
Menos 4. Ahora sí. Y el último independiente. El 8. Muy bien. Nada más. Entonces, eso sería. Eso me dice primero, saber cuáles son los términos de la variable y cuál es el término independiente. Entonces, la variable X son los que acompañan a X. La variable Y son los que acompañan Y. Y los independientes son los otros que no tengan ni X ni Y. Ahora, vamos a ir a la partecita más abajito. Dice, analiza si son soluciones del sistema. Ahora sí. ¿Por qué sistema? Porque es la unión de dos ecuaciones en una. Por eso me dice las soluciones. Entonces, si yo digo soluciones, van a salir 2. Si son 2 ecuaciones, salen 2 soluciones. Si son 3 ecuaciones, salen 3 soluciones. Si son 4, 4 y así sucesivamente. Bien, entonces analiza si son soluciones del sistema. Entonces vamos a empezar a escribirlo porque tenemos que trabajarlo en esta parte. Bien, ahora sí. Listo. Listo. Soluciones del sistema. Bien. Entonces, para las soluciones del sistema, lo único que voy a hacer es copiar. Voy a copiar primero mi ecuación. Entonces, lo que voy a hacer es copiar. Bien, a ver, esta no me sirve. Hay una que me deja escribir 2 soluciones. Aquí está. Un ratito, buscándola. Esta es la única que me va a dejar. Entonces voy a escribirlo así. Corchete, porque está unida siempre por un corchete. Entonces voy a poner la primera ecuación. Me dice 2x más 5y igual a 15. Entonces me dice 2x más 5y igual a 15. Bien. Entonces quiero otra ecuación más, otra más que se añada a esto. No más. Le voy a poner abajito, ¿ya? No tiene que ir fracción, pero no hay como... Sí, lo voy a poner así normal. 2x más 5y igual a 15. No me deja la hidro trabajar así. Ya, la otra ecuación me dice que es... Un ratito, ahora sí. Me dice menos x menos 4y igual a 9. Menos x menos 4y igual a 9. Ya está. Ahora, lo que me pide hacer es, un ratito, voy a mover más aquí. Ahora sí. Lo que me pide hacer es encontrar sus soluciones. Entonces, yo siempre, para poder trabajar el sistema, siempre debe tener una llave. ¿Ya? Porque eso me va a indicar que son 2 ecuaciones dentro de uno. ¿Ya? Entonces voy a tener 2 valores. Ahora, para encontrar las soluciones, me dice el inciso A, que X valga menos 11 y Y es igual a 35. Que X valga, me dice, entonces, voy a poner en el primer ejemplo, me dice que X valga menos 11 y Y valga 35. Entonces, vamos a empezar. Entonces, debo reemplazar este valor en la primera ecuación para ver si sirve. Si sale lo mismo. Entonces, copio la ecuación. Ahí está mi ecuación. Ya la copio. Donde haya X, voy a poner menos 11. Entonces, en vez de X, aquí voy a colocar menos 11. Y donde haya Y, voy a poner 35. Listo. Ahora multiplico y resuelvo esta parte. Esta parte de aquí, el segundo miembro, no lo tengo que tocar. Entonces voy a decir 2 por 11, 22. Más por menos, menos, más 35 por 5. Entonces 5 por 5, 25. Llevo 2, 5 por 3, 15 y 2, 17. 175. Igual a
15. ¿Ya? Vamos al otro. Menos 22 más 15. Entonces, menos 22 más 15, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Por qué menos 22 más 15, profe? Porque el 1 es negativo y el otro es positivo. Entonces, resto. 175 menos 22, perdón. Ah, ya. Eso me equivoqué. 175 menos 22, ¿cuánto es? 153. Ya, 153. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Ya. Ahora sí, me debo fijar que no sale lo mismo. Fíjense, es distinto. No es igual, así que yo lo voy a poner distinto. No es entonces una solución. No es una solución. Porque estoy analizando, esos valores me dicen que reemplace y no es solución. A ver, en la otra ecuación, en cualquiera de las dos tengo que reemplazar. No hay problema en cuál reemplazo. Pero me tiene que salir el número que está aquí. Si no me sale ese número, no es solución. O sea, no es su respuesta. Entonces, en vez de X, que le pongo, dice menos 11. Entre paréntesis, menos 11. Y en vez de Y, para mí va a ser 35. 35, cierto. Bien. Estoy reemplazando todo este valor que me dice aquí en cada una de las ecuaciones. Le voy a poner nombre por si acaso. A este le voy a poner ecuación 1 y a este le voy a poner ecuación 2. Listo. Ustedes le pueden poner 1, 2, hasta nombre si quieren. No hay problema eso. Ecuación 1 y ecuación 2. Ya está. Entonces reemplazo ahora en la 2. Me dice, donde haya X se copió el ejercicio y donde haya X tengo que poner menos 11 y donde haya Y tengo que poner 35. Ahora sí, me fijo. Menos por menos sale más. Entonces, más 11. Al otro lado, menos por más, menos, multiplico 4 por 35. Entonces multiplico 4 por 5, 20. Llevo 2, 4 por 3, 12. Y 2, 14. 140. Igual a 9. Entonces digo 140, le quito 11, ¿cuánto va a ser? ¿140 menos 11? Menos 129. Ya. Menos 129 igual a 9. Si me fijo, no son iguales, por eso le voy a poner el símbolo que dice distinto. No es solución. Entonces yo como respuesta, analice si son soluciones del sistema. Entonces este primero no es solución. Entonces voy a decir que el primer ejercicio no es solución. A ver, vamos a ver con el segundo ejercicio. Vamos a ver si este inciso B es la solución. O sea, es la respuesta a esto. Listo. Entonces ya no necesito esto. Trabajar con menos 11, sino lo que me dice ahí. Me dice el primero 35 y el otro menos 1. Me dice 35 y el otro menos 1. La voy a borrar y voy a hacer lo mismo. Voy a copiar cada una de mis ecuaciones. Entonces copio mi primera ecuación. Ahí está. Y dejo mi primera ecuación. Copio mi segunda ecuación. Ahí está. Y pongo donde tengo que hacer mi primera ecuación. Segunda ecuación. Listo. Ahora, en mi primera ecuación voy a reemplazar esto. Donde haya X, pongo 35. Y donde haya Y, menos. Entonces voy a copiar, tal y como está, y voy a reemplazar. Ya, donde haya X. En vez de X, entonces va a ir aquí 35. Ya está. En vez de 5, de Y, va a ir menos 1. Me tiene que salir todo lo que resuelva, me tiene que salir 15. Entonces voy a multiplicar. ¿Ya? 2 por 35. 5 por 2, 10. Llevo 1. 2 por 3 son 6. Se va a hacer 60. 5 por 2, 10. 5 por 2, 10. Es 70, ¿sí? Ahora sí.
más. Entonces aquí, más por menos, menos 5 por 1, 5. Igual a 15. 70 menos 5 es 65 igual a 15. No me salió lo mismo. Fíjense, tampoco es solución. Tampoco de su respuesta a ese ejercicio. A ver, vamos a ver si en la otra ecuación cumple. Deben cumplir en las dos, pero vamos a ver si cumple en la otra. Entonces, en vez de X, copio de nuevo el ejercicio. Y en vez de X, reemplazo el valor. En vez de X va a ser para mí 35. En vez de Y para mí va a ser menos 1. Listo. Y resuelvo. Menos 35, menos por menos se hace más. 4 por 1, 4 igual a 9. 35 menos 4 es menos 31 igual a 9. No me salió, entonces también es distinto. Listo. También es distinto. No me salió. Entonces, ¿cómo debo responder aquí? Ninguno de los dos ejercicios son soluciones. Ninguna son su respuesta. Ninguno. Ahora, ¿qué me dice cuando ninguno son su respuesta? Hay métodos para resolver. Esos son los métodos para resolver. Para resolver sistemas de ecuaciones. Vamos a ver por medio de unos ejemplos técnicas diferentes para resolver. Entonces voy a encontrar técnicas para encontrar sí o sí las soluciones. Sí o sí su respuesta de esto. Esto no me sirve porque no son su respuesta. Entonces voy a tener métodos para poder resolver. ¿Cuáles son los métodos para poder resolver? Entonces tenemos el primer método, aquí me dice, el primero que vamos a trabajar, el método gráfico. Este es el primero, método gráfico. El primer método para resolver. Segundo método para resolver, puro gráfico. Entonces tengo que hacer puros grafiquitos. Segundo método para resolver, aquí me dice, método de sustitución. Tercer método de igualación. ¿Ya? Cuarto método, método de reducción. Entonces, gráfico, sustitución, igualación y reducción. Ya tengo 4. A ver, vamos a ver si este libro nos ayuda a uno más. Y método 5, método de determinantes o regla de Cramer. ¿Ya? Entonces, tengo 5 métodos para resolver un ejercicio. Puede ser el método gráfico, sustitución, igualación, determinantes o reducción. Entonces, cualquiera de esos 5 métodos ustedes pueden resolver. Yo les voy a enseñar los 5, ¿ya? Les voy a tomar examen de cada uno de los métodos. Y ya ustedes eligen, al final del examen, ustedes eligen cuál es el método que más les gusta. ¿Cuál es el más sencillo para ustedes? ¿Bien? Porque uno suficiente. Uno, con que manejen uno es suficiente. ¿Ya? Pero deben conocerlo los 5. Porque hay algunos ejercicios que es más fácil por otro método. Mucho más fácil. Por eso tengo que presentárselo los 5. Entonces, en un sistema de ecuaciones son 2 ecuaciones, ¿ya? Que están unidas por una llave y hay 5 métodos. Gráfico, igualación, sustitución, reducción y determinantes. Bien, esta mañana vamos a ver un poquito del método gráfico. Mañana ya vemos los demás métodos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para el método gráfico? Dice, ahí está mi ejercicio. El método gráfico consiste en representar las 2 ecuaciones en el sistema sobre un mismo eje de coordenadas. Entonces me dice a mí, para poder hacer o encontrar el método gráfico, debo sí o sí buscar las 2 ecuaciones. Graficarlas, como hemos hecho gráficos normales. Despejo Y y encuentro X y reemplazo. Bien, entonces encuentro la primera regla. Ahora, me dice sobre el mismo eje. Luego la segunda y hago también gráfico la otra regla.
Ahora lo que me dice, al representar una ecuación de primer grado con dos incógnitas, el gráfico que se obtiene es una recta. Por lo que se muestra representación, aparecerán dibujadas dos rectas. Las coordenadas del punto donde se corten ambas rectas serán las soluciones. Entonces me dice, cuando yo resuelva y grafique la primera y la segunda recta, el punto donde corte, esa es la respuesta. El puntito donde van a cortar o donde se van a cruzar las dos rectas, ese va a ser mi respuesta. Ahora, para representar gráficamente las dos ecuaciones del sistema, se despeja Y. Entonces, de cada ecuación despejamos Y. Y damos valores como sabemos hacer. Damos 1, 2, 3. En este caso vamos a dar solamente 3 valores. Hasta 4. ¿Listo? Para ver en dónde se corta. Ahora dice, ahí está. Entonces, el punto de corte va a ser sí o sí mi respuesta. Ahora, ¿qué es lo que yo debo recordar que no lo tiene aquí el libro? Nunca lo he escrito, no sé por qué, pero yo siempre lo necesito, ustedes que lo sepan. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Ya? O las reglas que yo necesito. Ahora, cuando mis rectas se corten, entonces tiene solución. Tiene solución. Tiene solución para X y para Y. Cuando se corten. O sea, cuando corten las rectas. ¿Ya? Entonces, cuando se corten las rectas tienen solución. Entonces, tiene valor de X y valor de Y. La siguiente. Cuando es una sola línea. Una sola línea. ¿Ya? Cuando es una sola línea, entonces no tiene una sola solución. ¿Ya? Cuando es una sola línea, tiene una sola solución. Una sola solución. ¿Ya? Entonces, la primera condición me dice a mí, un ratito, que cuando mi ejercicio se corte, así como está acá, cuando se corte, tiene solución para X y para Y. Tiene valor tanto para X y para Y. Para X, mire, fíjense, 1, 2. Para X está en 2 y para Y ha subido 1. Entonces, X2, Y1. Listo. Si estas dos rectas fueran una sola recta, es decir, ya, es decir, de esta forma. No tiene, si fueran así, ¿ya? Si una estuviera encima de la otra, así. Cuando una está encima de la otra, así, las dos son iguales, la misma. Tiene una sola solución, ¿ya? Que también en algunos libros se le llama infinitas soluciones. Entonces, aquí le vamos a poner una sola, en vez de ponerle una sola, infinitas soluciones. ¿Por qué infinita? Porque no voy a saber cuánto es dónde se van a cortar, porque son iguales. No voy a saber. ¿Dónde van a cruzar? Nunca. Ahora, en el caso, ya ese es el primer caso, cuando se corten, tienen solución en X y solución en Y. Cuando no se corten y una está encima de la otra, entonces tienen infinitas soluciones. Y el último caso, ¿ya? Cuando nunca se corta. Nunca se corta ni esté arriba la una de la otra. Entonces, no tiene solución. Entonces, no hay respuesta. En este caso fuera así. Supongamos, tengo una y tengo la otra. Entonces, voy a cambiar de color. Así. En este caso. Si así fuera mi gráfico. Entonces, si mi gráfico fuera así, entonces no tengo solución. No hay solución porque nunca se va a cortar. Entonces, el primer caso es este. ¿Ya? Cuando se corta.
El segundo caso es este, cuando está uno encima del otro. Y el tercer caso es este. Entonces, para el primer caso me dice que tienen soluciones. Para el segundo caso me dice que tiene infinitas soluciones, es decir, cualquier número sirve, desde menos infinito hasta más infinito, porque es la misma recta. Y cuando nunca se van a cortar es que no tienen solución. ¿Listo? Eso sería todo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya?